Hola, bienvenidos a todos, buenos días desde Grávida. Para los que no me conozcáis, soy la doctora Carla Rojas, que formo parte del equipo médico de Grávida. Y desde aquí, desde Grávida, queremos deciros que seguimos a vuestro lado, que estamos aquí para poder resolver cualquier duda y cualquier inquietud que tengáis, que seguimos online, que seguimos recibiendo vuestras llamadas y que esperamos que este confinamiento que nos está tocando vivir a todos, esta pandemia que nadie nos íbamos a pensar, podamos pronto recordarla y aprovechar y aprender de ello dentro de la situación. Pues bien, siguiendo un poco con la tónica que llevamos, la semana pasada la doctora Gomila hizo una pequeña introducción, revisamos varias temáticas un poco en conjunto y hoy sí que nos gustaría centrarnos un poquito en un tema que es la vitrificación de óvulos. Aquí nosotros lo que os dimos es recoger todas vuestras preguntas y hay varias preguntas que todas ellas enmarcan bastante lo mismo, es para resolver vuestras inquietudes y empezaremos paso a paso. Entonces, la primera de ellas, que básicamente ha salido como en 4 o 5 ocasiones, es a partir de qué edad ya no recomendamos vitrificar óvulos o hasta qué edad es interesante hacerlo, cuándo nos vale la pena y sí se puede hacer en cualquier edad, con lo cual todas ellas están hablando de edad y fertilidad. Aquí me gustaría un poquito haceros ver que, a diferencia de los hombres, las mujeres nacemos con nuestra reserva ovárica total y sabemos que se va perdiendo con los años hasta que llega un momento que, cuando se nos agotan nuestros folículos, entramos en lo que llamamos la menopausia. De manera habitual, esto suele pasar alrededor de los 45 o 50 años. Pero lo que sí que es sabido por todos los que hace años que nos dedicamos a reproducción es que cantidad no es igual a calidad y que realmente lo que nos marca los resultados en las técnicas de reproducción son básicamente nuestra edad biológica. Yo siempre que venís a las visitas os explico este primer concepto para que podamos entender el por qué vale la pena a ciertas edades vitrificar óvulos. Así pues, ¿qué podemos decir? Que una mujer joven, a la edad en torno a 25 o 30 años, de su reserva ovárica total que tiene, aproximadamente entre un 60 y un 70% de los óvulos que va a ir produciendo serán óvulos que consideramos que son buenos, es decir, que nos podrán lugar a un embarazo. Por contra, a partir de los 40 años, esta tasa se nos invierte y nos está bajando por alrededor de entre un 25 y un 30%. Y ya cuando hablamos de mujeres de mayor edad, mujeres a partir de los 43 años, esta tasa de óvulo bueno es tan bajita que hablamos que es inferior al 1 o 2%. Con lo cual, el mensaje más importante a tener en cuenta es que la edad es el factor más importante en la reproducción. De aquí, pues, responder esta pregunta que me decís, ¿no? Es decir, ¿a qué edad es la ideal vitrificar óvulos? Idealmente, si las circunstancias nos acompañan, sería por debajo de los 35 años. El problema muchas veces es que por debajo de los 35 años la mayoría de chicas no tenemos en mente la maternidad con el estilo de vida y la forma que está la sociedad a día de hoy. Entonces, como más tardar, recomendamos que sea antes de los 40, es decir, 37, 38, no más de 39. Y edad en la que prohibamos congelar óvulos no hay, es decir, no hay ninguna clínica que nos va a prohibir que congelemos ovocitos. Lo que pasa es, a excepción de que tengamos alguna contraindicación médica por salud. Pero sí que es verdad que, por consenso en Grávida, os desaconsejaremos plenamente el plantearos vitrificar óvulos pasados los 41 o 42 años, dada la bajísima rendibilidad futura que tiene. Y aquí lo que sería la primera pregunta que nos habéis hecho. Después, ¿cómo lo hacemos nosotros para valorar cuáles son las pruebas necesarias o cómo podemos permitir hacer una valoración de nuestra reserva ovárica? Pues primero de todo lo que os pedimos es una analítica que el gol estándar es la hormona antimülleriana, que la hormona antimülleriana es un marcador muy fiable y la ventaja que tiene es que no se ve influido por el momento del ciclo, con lo cual la podéis hacer a cualquier momento del ciclo y es un coste cada vez más por parte de los laboratorios muy asequible, y una ecografía en la que nosotros lo que hacemos es un recuento de folículos antrales, es decir, intentando a principio de la regla, que es cuando yo siempre digo RD reset, es decir, los ovarios cuando nos viene la regla ponen de nuevo a exposición todos aquellos potenciales folículos que tenemos para que se escoja uno y allí podemos contar cuántos folículos expone cada mujer en el siguiente mes. Esto, el recuento y la antimülleriana, que deberían ir bastante asociados, aunque a veces hay disparidad,
lo que nos permite es tener una predicción de expectativa de respuesta numérica a la estimulación ovárica. Aparte de esto, sabemos que, como vamos a pasar por un proceso de estimulación, necesitaremos ir a quirófano para hacer la extracción, os hacemos una analítica general en la que pedimos hemograma, coagulación y aparte os hacemos bioquímica con función hepática, función renal y luego vitamina D, y es indispensable todo centro de reproducción tener vuestras serologías de menos de un año. Asimismo, ya que vamos a guardar los óvulos para un futuro posible uso, es recomendable, aunque no indispensable, poder tener nuestro cariotipo. El cariotipo es nuestra información genética empaquetada en lo que llamamos cromosomas, con lo cual así sabremos que la rendibilidad de esos futuros óvulos que podamos usar estará realmente asociada a la edad biológica, que no los que los congelamos y no porque haya alguna alteración genética añadida, ¿vale? Después hay algunas chicas que nos preguntan, doctora, ¿y si yo tengo baja reserva ovárica? Si yo en vez de tener una buena antimuleriana, un buen recuento, tengo menor número de lo esperado. Pues ante esta pregunta, primero de todo, es bueno siempre responderla con otra pregunta, ¿no? ¿Qué es una respuesta adecuada? Una respuesta adecuada sería conseguir una estimulación en la que consigamos vitrificar, pues de promedio, un mínimo de unos 10 óvulos maduros. Aquí, en el mundo de la reproducción, siempre hablamos de obstáculos, es decir, nosotros vemos tantos folículos por ecografía, tantos folículos consiguen crecer durante la estimulación, de aquí vamos a la punción y sacamos alrededor de un 80% o 90% de lo que vemos, y de aquí habrá un porcentaje de óvulo maduro, con lo cual lo ideal sería conseguir entre 12 y 15 óvulos. Nunca, ningún centro nos vamos a quejar por tener más óvulos, es decir, a mayor numérico de óvulos, mayor porcentaje de óvulos buenos yo tendré guardado. Con lo cual lo ideal sería ir a pensar entre sacar unos 12, 15 óvulos. Y sí que a partir de los 40 años se considera que para que valga la pena haber congelado óvulos, tendríamos que estar hablando de poder congelar entre unos 20 y 30 óvulos maduros. Con lo cual, llegada a la pregunta que me habéis hecho de si el marcador de reserva ovárica nos dice que tengo baja respuesta, esto simplemente nos está indicando que probablemente para llegar a ese target, a ese número de óvulos necesarios para dar unos ciertos potenciales elevados, necesitaremos igual un par de estimulaciones. Es muy importante, yo siempre esto lo remarco, que la tasa de éxito futura no depende de cuántos óvulos hemos congelado por ciclo, sino que depende de si hemos conseguido obtener un número de óvulos total suficiente, con lo cual tanto nos da conseguir 15 óvulos en un ciclo como hacer en un ciclo 7 y en otro ciclo 8. Y bien, ¿qué beneficios tiene el tener óvulos congelados? El tener óvulos congelados lo que nos permite es preservar la calidad de los óvulos de la edad en la que los congelamos. Es decir, el día que nosotros decidamos usarlos, nuestra tasa de éxito tendremos que irnos a mirar la tasa de éxito esperable por la edad en la que los congelamos. Esto se entiende con un ejemplo, es decir, por ejemplo, una chica de 34 años congela entre 12 y 15 óvulos, pues su potencial de acabar teniendo un hijo sano rondará alrededor de un 60-65%, independientemente de a qué edad ella decida usar esos óvulos. Por contra, esa misma paciente tiene 34 años, por motivos laborales, personales, no está preparada para ser madre en ese momento y decide que, bueno, ya se lo pensará, y nos viene con 42 años sin haber preservado óvulos. Pues en ese momento su tasa de éxito a 42 años estará en torno a un 10-15% como mucho, y siempre nos lo marcaría el pronóstico más o menos favorable si todavía le queda reserva ovárica. Por lo que concierne a cuándo usaremos esos óvulos, pues nosotros recomendamos que no diferamos el uso de esos ovocitos más allá de los 45 años, dado que a partir de los 45 años sabemos que las mujeres aumentamos nuestro riesgo obstétrico, a pesar de que sí que es verdad que nuestro límite a nivel institucional es hasta los 50. ¿Y cómo hacemos un tratamiento de vitrificación? Es decir, ¿qué es lo que hemos de hacer? Pues de aquí siempre es un poco de fisiología, ¿no? Es decir, nosotras las mujeres, ¿qué tenemos? Tenemos una reserva ovárica total, es decir, tenemos nuestra despensa de la cual en esa despensa nosotros no le podemos echar mano. Esa despensa total de ovocitos está allí y el propio cuerpo de manera espontánea lo que hace es nos va dando mes a mes un porcentaje, una cohorte de folículos. Esa cohorte de folículos se les llama folículos antrales y son los que nosotros podemos ver por ecografía
como pequeñas bolitas negras, que son los folículos antrales, que son los que contamos, y son las que producen antimuleriana. Entonces, del total de folículos que cada mes nuestro cuerpo nos expone, de manera espontánea el cuerpo elige solo uno. De alguna manera muy aislada, espontáneamente elegirá dos y son los gemelos espontáneos, pero eso pasa muy poquitas veces. Con lo cual, del total de óvulos que tenemos sale uno y el resto simplemente lo que hacen es no llegan a ovular y se atresian. Pues en una estimulación ovárica lo que nosotros hacemos es superoptimizar un ciclo, es decir, evitamos que el resto de folículos que nosotros tenemos en este ciclo se pierdan, por lo cual os hacemos superovular. De aquí que, para poder obtener un mayor rendimiento en los ovarios, necesitamos daros una estimulación ovárica. Esta estimulación ovárica aún los laboratorios no saben hacerla de otra manera que no sean inyecciones, con lo cual a día de hoy nos implica que durante entre 9 y 10 días tendremos que estar pinchándonos unas inyecciones subcutáneas a nivel de la barriga, que os las ponéis vosotras mismas, previo a haber hecho un taller con la enfermera y os repasará todas las dudas que podáis tener aquí en Grávida. Durante el proceso que dura la estimulación ovárica, ¿podéis hacer vida estrictamente normal? Esta es una pregunta muy habitual. Doctora, ¿puedo ir a trabajar? ¿Puedo hacer vida normal? Sí, excepto todo lo que sea ejercicio físico intenso, relaciones sexuales, ciertos baños de inmersión. ¿Por qué? Porque no deja de ser que los ovarios aumentan un poco de tamaño. A partir de aquí, durante los días que van durando la estimulación, os pediremos que vengáis a unos controles. Habitualmente son entre 2 y 3 controles que nos permiten saber qué respuesta vamos teniendo y en el último control es cuando decidiremos cuál es el día más adecuado para realizar la punción folicular para obtener esos óvulos. La punción es dolorosa, no es dolorosa, ¿qué implica? Tengo que venir acompañada, estaré bien al día después. Pues la punción no es más que una pequeña intervención ambulatoria. Dura de promedio unos 20 minutos, se hace bajo sedación, o sea, viene un anestesista y hace una sedación similar a lo que sería para hacer, por ejemplo, una colonoscopia, que todo el mundo esto es lo que tiene en mente, me ponen una vía y me sedan un poquito. Y después de la punción en sí, que es vía vaginal, estamos un par de horas en lo que es el recovery, en la recuperación posanestésica, y si vemos que evolucionáis correctamente es cuando se os da el alta. De aquí ese día sí que es importante que os marchéis a casa y que hagáis un reposo de 24 horas. Y a partir del día siguiente consideramos que ya podéis hacer una vida normal relativa. ¿Qué significa vida normal relativa? Pues no hacer deporte, no tener relaciones sexuales, no hacer baños de inmersión, ni playas, ni piscinas, ni bañeras. Y aproximadamente entre 7 y 10 días después nos vendrá la siguiente regla. Con esa regla volverá todo a la normalidad, los ovarios volverán a ser pequeñitos y a partir de aquí ya podéis hacer una vida completamente normal. Sí que es verdad que pospunción y después de ese periodo de tiempo en la que vamos viendo cómo os encontráis, os hacemos una visita de chequeo post para ver que ya está todo a la normalidad. Y también la duda es ¿cuánto tiempo puedo tener yo los óvulos congelados? ¿Hasta cuándo los podemos guardar? ¿Empeoran su calidad? ¿Hay algún problema por tenerlos más tiempos? Pues sabemos que en sí el proceso de vitrificación es una técnica muy segura y que nos permite congelar los ovocitos y mantenerlos el tiempo necesario sin que se vea afectada la calidad. Aquí en Grávida, en nuestro programa de vitrificación, nosotros os incluimos 5 años de mantenimiento y pasado este tiempo de mantenimiento, si deseáis, podéis alargar anualmente el periodo, pero sí que tenéis que tener en cuenta que el tiempo máximo que los podemos guardar es hasta el límite de edad que tiene cada centro y en nuestro caso, como os he dicho antes, es hasta los 50 años. Y siguiente pregunta es, ¿y qué hacer cuando yo decida que quiero usar estos óvulos congelados? Estos óvulos que yo he congelado, que en el fondo lo que he hecho es una primera parte de una fecundación in vitro, pues al día que los queramos utilizar los tendremos que descongelar en el laboratorio. Posteriormente a la descongelación, lo que necesitaremos es fecundarlos y para fecundarlos necesitaremos un semen. El semen que se use será el semen que vosotras decidáis en este momento, ya sea semen de la pareja actual o bien usando semen de banco. ¿Qué es importante recordaros? Pues es importante saber que los ovocitos, cuando nosotros los congelamos, los ovocitos nos aparecen como una redondita que alrededor tiene unas células que se le llaman células de la granulosa, es decir, tenemos una capita alrededor que los protege.
Entonces, para poderlos congelar y saber seguro que hemos congelado huevos más maduros, nosotros tenemos que denudarlos, es decir, tenemos que quitarle esta capa protectora. Con lo cual, cuando los descongelamos, al no tener esa capa protectora que les permite a los espermas entrar espontáneamente, nos obligará a aplicar la técnica que llamamos ICSI. Yo siempre digo lo mismo, la ICSI es esa imagen que todos vemos cuando sale por la televisión, pues el ovocito con la agujita que está entrando y penetra el espermatozoide. ¿Qué tasa de supervivencia tenemos? Pues más o menos la tasa de supervivencia en grávida de los óvulos congelados está alrededor del 90%, y después de descongelarlos esos óvulos, como he dicho, se fecundan, se mantienen en cultivo en el laboratorio y día a día se va haciendo un seguimiento y se va haciendo una valoración morfológica. ¿Esto qué nos permite? Esto nos permite que, acabado el momento en que llegamos habitualmente a cultivo largo a blastocisto, evaluemos aquellos embriones morfológicamente para decidir qué embrión transferiremos, ya sea uno o sea más de uno, o bien nos podemos plantear las mismas técnicas que aplicamos a cualquier embrión, es decir, podemos plantear hacerle un estudio genético preimplantacional para, posteriormente, con el resultado, transferir aquel embrión que nos hayan dicho que genéticamente es normal. Los embriones que nos puedan sobrar del proceso de descongelación, fecundación y cultivo y que no se transfieran en ese momento se pueden congelar para un futuro uso. Y es importante siempre que os quede muy claro que nosotros en los laboratorios lo que podemos hacer es congelar y descongelar siempre y cuando cambiemos de estadio. Es decir, no le pasa nada a los ovocitos previamente congelados porque posteriormente los descongelemos, les apliquemos la técnica de fecundación, lleguen a cultivo largo, lleguen a blasto y los volvamos a congelar. No les perjudica, ¿vale? Y es una técnica muy segura. En cuanto a con posterioridad, si nosotros queremos hacer la transferencia, pues para poder realizar la transferencia, lo único que nos hace falta es tener el útero en buenas condiciones, con lo cual, previo a una transferencia, hacemos una valoración ecográfica, miramos que no haya miomas, que no haya pólipos, que no haya algo que nos esté afectando lo que es la cavidad, lo que es la casa para el embrión, y de cara a hacer la transferencia, lo que necesitaremos es preparar nuestro endometrio. Pues ¿cómo? Bien con tratamiento hormonal sustitutivo, bien sea con pastillas o parches, o bien en lo que sería un ciclo siguiendo nuestro ciclo natural, ya que de manera espontánea, fisiológicamente, nosotros que en cada ovulación preparamos nuestro endometrio. Igualmente, antes de la transfer, lo que recomendamos es un mes previo tomar ácido fólico y valoraremos niveles de vitamina D, función tiroidea, y en algunos casos lo que podemos valorar es dar ciertos probióticos o ciertos tratamientos complementarios para poder optimizar la implantación, y todo esto lo discutiríamos en la consulta. ¿Vale? Después, hay quien me ha preguntado, y es una muy buena pregunta, y todo ello también es importante tenerlo en cuenta, es ¿qué pasa con mi fertilidad futura si yo congelo óvulos? Es decir, a veces una chica con 32 años decide congelar óvulos y no tiene claro ni si los va a usar, ni si los va a necesitar, y se preocupa por si esto le puede afectar a su fertilidad futura. Pues sabemos que la estimulación ovárica es sobre aquellos óvulos que ya están preseleccionados. De ello, hacer hincapié en lo que os he dicho antes, ¿no? Que cada mes nuestro cuerpo nos genera varios ovocitos para que se pueda escoger uno. Pues aquellos que ya de por sí iban a atresiarse, iban a tener la apoptosis, son los que nosotros usamos, con lo cual no reducimos vuestra fertilidad por el hecho de vitrificar unos ovocitos. Con lo cual lo que estamos haciendo es lo que llamamos un superaprovechamiento de los óvulos de ese ciclo. Y sabemos que no tiene ningún efecto de fertilidad futura en negativo. De hecho, incluso hace una semana recibí un mail de una paciente que había congelado los óvulos por motivos médicos previos y en 4 meses posteriores buscó un embarazo y se quedó enseguida. O sea que estad tranquilas en este sentido, que es una técnica que es muy segura y lo único que tenemos son los pequeños riesgos asociados a lo que es la técnica en sí, es decir, al hecho de hacer una estimulación, aceptar un pequeño riesgo de lo que sería un síndrome de hiperestimulación, que realmente en el caso de vitrificación de óvulos es muy escaso porque hacemos la descarga de manera distinta y permitimos que no tengáis hiperestimulación. Y por último, sí que los pequeños riesgos asociados a la punción. Riesgos que hablamos de 1 en 2500, son muy bajas, pero serían riesgos de sangrado, riesgos de infección, incluso riesgo de torsión, pero todo esto realmente es más que anecdótico habitualmente.
Y si hay algo que nosotros podamos hacer, es decir, me estoy planteando vitrificar óvulos, estoy en casa, ahora mismo no podemos hacer nada, el mensaje, y realmente yo creo en ello, es importante en cuanto a que sí que nos podemos preparar. Es decir, sí que es verdad que hasta los 35 años la calidad de los óvulos de una mujer es muy favorable, pero ya desde los 30 empieza a bajar. Entonces, esos óvulos que nosotros conseguimos ver en folículos por ecografía son folículos que llevan un tiempo previamente, es decir, la ovogénesis, es decir, el crecimiento de esos folículos de promedio son entre 6 y 8 semanas. 6 y 8 semanas que, de estar paraditos en el momento en que nosotros estamos en la barriga de nuestra madre a los 3 meses hasta que se ponen en marcha, desde que se ponen en marcha tardamos entre 6 y 8 semanas, con lo cual este periodo de tiempo que podemos nosotros actuar a nivel de todos los nutrientes que le podemos aportar, nos pueden hacer que podamos tener algo de mejor calidad ovocitaria en un ciclo. Con lo cual, ¿qué sabemos? Que es importante tener una buena dieta, es importante hacer una dieta con perfil más bien antiinflamatorio, dieta baja en lo que serían azúcares de absorción rápida, en lo que serían carnes rojas, en todo lo que sería tomar excesos de gluten, y sería muy favorable tomar todo lo que son frutas y verduras frescas, sobre todo de hoja verde, lo que serían frutos rojos, mucho omega 3, pescado azul, todo lo que son semillas, varias semillas en todas las ensaladas que queráis, y tomar ciertos antioxidantes, incluso la coenzima Q10. Y la coenzima Q10, que la planteamos incluso más a partir de los 38 años, la valoramos dar porque es energía para lo que son las mitocondrias. Que las mitocondrias son unas pequeñas organelas que están dentro de la célula de cuando estudiábamos biología en el cole y hacen que esos óvulos pues, les cueste menos la actividad que tienen que hacer y esa división final que necesitan hacer. Con lo cual el mensaje es que si hacemos un buen programa previo, nos puede rendir un poquito más lo que es esa vitrificación futura. Y aquí en principio deciros que esto sería aplicable a la fecundación in vitro en general, es decir, al uso de los ovocitos, ya sea en un futuro o ya sea ahora, con lo cual yo siempre os digo que no es un tiempo perdido el posponer un poco un tratamiento. Si ahora mismo las circunstancias han hecho que por confinamiento todos tengamos que estar en casa, que no podemos salir, que hemos de esperar por la situación global y por salud de todos, que necesitamos todos salir adelante, nos podemos preparar para una in vitro. ¿Cómo? Pues si queréis nos podéis mandar un mail, os pasamos nuestra dieta antiinflamatoria vía mail, os podemos pasar la receta de los complejos vitamínicos que valdría la pena, y todo ello para cuando nos permita desde el Ministerio de Sanidad con seguridad ofreceros el servicio que siempre intentamos ofrecer con la mejor calidad, mejor honestidad, podamos volver a estar aquí con todos vosotros. Y ahora mismo sí que después de las preguntas que tenía voy a intentar leer si hay alguna de las que podáis tener, porque la verdad es que mientras estaba haciendo la charla las preguntas que entran me quedan muy en pequeñito y no soy capaz. Entonces, si tenéis alguna pregunta, por favor, aunque las hayáis escrito hace un ratito, volvédmelas a entrar, que si yo me las miro, yo os puedo contestar en directo. Entonces, voy a adelantarme y voy a mirar. Ahora mismo no me está entrando. Y por cierto, sí, me comentan que os diga mientras tanto que la semana que viene, con la intención de mantenernos en contacto con todos vosotros, por desgracia no puede ser presencial, sino que tiene que ser con visitas online, lo que vamos a hacer es intentar mantener esta actividad semanalmente, mantener los Instagrams live, y la semana que viene, coincidente que es Viernes Santo, el doctor Armando Hernández nos hablará de la baja reserva ovárica. En principio, esa lucha que tenemos todos los profesionales en cuanto a rendibilizar al máximo esos pocos óvulos que podamos tener, que por aquí ya he visto que alguna paciente ha escrito que a pesar de tener baja reserva consiguió embarazarse gracias a ello. Muchas gracias por escribirnos. Y no sé yo si me esperaré un par de minutitos a ver si entra alguna pregunta más. Voy viendo los agradecimientos y también todos los mensajes vuestros de apoyo nos ayudan a seguir adelante y seguir trabajando para hacerlo lo mejor que sabemos. Pues creo que lo dejaremos aquí. Os mandamos un fuerte abrazo a todos. Por favor, no dudéis en contactar si tenéis dudas y no consideráis que este tiempo es en vano. Este tiempo nos ayudará a todos, ya que física
a nivel nutricional podemos mejorar. Un abrazo y hasta pronto.